Bendiciones con todos. Tema 10. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la prueba del corazón. Y utilizamos Malaquías capítulo 3, versículo del 6 al 12, que dice lo siguiente. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y las ofrendas. Ustedes, la nación toda, está bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Qué palabra tan maravillosa. A diferencia de lo que pensaban muchos en el tiempo de Malaquías, Dios se mantenía fiel a su pacto, ya que por su misericordia no habían sido exterminados. En contraste con lo que sucedía con Edom, y a pesar de la infidelidad de Israel, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado, dice el Señor. Ahora, la historia de Israel no es el registro de una obediencia que vaya en aumento. En vez de esto, es una larga historia de recurrentes alejamientos de Dios, y por eso el Señor les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, los cuales todos los profetas predicaron a Israel con el fin de volverlo a Dios. Curiosamente, los israelitas se le preguntaban la forma de cómo ellos deben volver al Señor. ¿En qué sentido tenemos que volvernos?, decía. La respuesta del Señor está orientada a los diezmos y ofrendas, los cuales no llegaban íntegras al templo, y esto era visto como un robo. ¿Acaso robará el hombre a Dios? Dice, ustedes me han robado. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Así como las iglesias actuales elaboran presupuesto y asignan recursos financieros para el desarrollo de sus actividades y mantenimiento de sus templos y ministerios, vale la pena destacar que en el Antiguo Testamento a los israelitas se les ordenó dar los diezmos, una décima parte de sus productos e ingresos, en tres propósitos. Primero, celebrar la abundancia de la provisión de Dios, Deuteronomio capítulo 14, del 22 al 26. Segundo, mantener a los levitas y el sistema de adoración, Números capítulo 18, versículos del 18 al 24. Y tres, proveer para los pobres, Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 y 29. En los tiempos de Malaquías, los israelitas de la época posterior al cautiverio retenían sus diezmos y ofrendas. Aparentemente ellos preferían guardar más para ellos mismos que dar lo que Dios le pedía. Al hacer eso, en realidad no solo estaban robando a Dios, sino a los levitas y a los pobres también. La adoración en Israel se centraba en el sacerdocio levítico y en el templo en Jerusalén. Con este fin, Ezequías preparó cámaras en el templo y nombró a levitas especiales para que supervisaran la colecta y el depósito de los diezmos,
como dice 2 de Crónicas capítulo 31, versículo del 11 al 21. El hecho de que el pueblo retenía sus diezmos y ofrendas afectaba directamente el mantenimiento de los levitas, los cuales estaban consagrados para que se dedicaran a ministrar delante de Dios y de los hombres. Por otra parte, se hacía difícil el mantenimiento del templo al no existir suficientes recursos para mantener el sistema de cultos que tenían, así como se descuidaron de los pobres de la nación. Ahora bien, ¿podría aplicarse la misma verdad a los creyentes de la actualidad? En la actualidad hay muchos que dicen que no es necesario continuar diezmando porque es una ordenanza de la ley de Moisés. Sin embargo, para estas personas la pregunta sería, si la Biblia nos exhorta a ser generosos, ¿cómo son nuestras ofrendas a Dios? Si decimos que no es necesario dar el diezmo, ¿cuánto representan nuestras ofrendas? ¿Son más de la 10ª parte que recibimos o solo es una paupérrima parte de lo que ganamos? Son las preguntas que tenemos que contestarnos. Al final, nuestra ofrenda es un reflejo de lo que hay en el corazón. Por eso le hemos llamado así en este tema. Prácticamente Dios dice, cuando hacéis eso, me estáis robando. Me estáis robando de mi derecho a usarlo para avanzar mi causa. Eso es para lo que está aquí el hombre. Es muy posible que todos nosotros seamos cristianos muy superficiales en cumplir nuestras obligaciones en la iglesia. Y lo único que a muchos les importa es llevar una vida en la que lo único que hacen es ocuparse de sus propios fines egoístas. Sería terrible llegar a acumular grandes riquezas sin importarnos los compromisos económicos de nuestra iglesia. Y un día estar ante la presencia de Dios y que nos diga, durante toda vuestra vida habéis robado al no haber contribuido al avance de mi reino en toda la tierra por medio de tus finanzas. Los diezmos a través de la dispensación. A muchas personas creen que el diezmo era una práctica que apareció en el tiempo de la ley, pero no es así. Desde tiempo de los mismos patriarcas, el concepto de diezmo ha existido. Prácticamente el diezmo es la 10ª parte de lo que se gana o se recibe. Veamos en la Biblia la historia del diezmo, ¿sí? El diezmo en la era de la promesa. Aquí no había una ley que obligaba a los hombres a diezmar. Ellos lo hacían de su iniciativa y por agradecimiento. Y estas eran ofrecidas a Dios en forma de sacrificios, los cuales eran quemados delante de Dios. Veamos lo que dice Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey, y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Bien, no era la ley. También Jacob decidió entregar el diezmo de todo lo que recibiera del Señor. Génesis capítulo 28, versículo 22 dice: y esta piedra que yo erigí como pilar será como casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Ahora, el diezmo en la ley. En la dispensación de la ley, el Señor reguló la entrega de los diezmos del pueblo de tal manera que ya no los recibía directamente, sino que los daba en herencia a la tribu de Leví como un reconocimiento de su sacerdocio. Números capítulo 18, versículos 20 y 21 dice lo siguiente: el Señor le dijo a Aarón:
Tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de la tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en toda tienda de reunión, todos los diezmos de Israel. El diezmo en el tiempo de Jesús. Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello, dijo. En este versículo nuestro Señor amonesta a los fariseos y maestros de la ley porque eran fieles en sus diezmos, pero también habían descuidado lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús les dijo que esto era necesario hacer sin dejar de diezmar. Todavía aquí no nos encontramos en la dispensación de la gracia y aún la iglesia no existía, ya que el diezmo era una práctica exclusiva de los israelitas. Sin embargo, podemos decir que Jesús nunca estuvo en desacuerdo con que los judíos lo practicaran, ya que era parte de la ley. Ahora, los diezmos y ofrendas en las iglesias de hoy. Aparte de Mateo capítulo 23, versículo 23 y Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4, donde se dice que Abraham entregó los diezmos a Melquisedec, no hay otros versículos en el Nuevo Testamento que hablen de los diezmos. A partir de Hebreos, algunos interpretan que los diezmos todavía se tienen que entregar a nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Si tratamos de seguir el pensamiento por esta línea, vemos que los diezmos eran entregados a los levitas que tenían el sacerdocio según Aarón. Hebreos 7:5 dice: Ahora bien, los descendientes de Leví que recibieron el sacerdocio tienen, por ley, el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Abraham entregó sus diezmos a Melquisedec, el cual tiene la figura de un sacerdocio eterno. Hebreos 7:8 dice: En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, el que se da testimonio de que vive. Luego, si el sacerdocio ahora ha cambiado y ya no es según el orden de Aarón, sino el de Melquisedec, y siendo Jesucristo nuestro sumo sacerdote, los diezmos que antes se le entregaban a la tribu de Leví, ahora tienen que ser llevados a la iglesia de Jesús, para que sean administrados por los oficiales que ha levantado, por la gente que está a cargo de esto, de esta administración. No obstante, es importante recordar que el propósito que el autor de esta carta tiene en mente es demostrar el sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec, el cual es eterno y perfecto, y no el diezmo. En sí, no encontramos un pasaje donde se le dé la instrucción directa de diezmar a la iglesia, pero sí podemos encontrar textos donde se ordena llevar sus ofrendas de manera muy responsable. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 14 dice: ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha.
Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos en el Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo? Y que los que atienden el altar practican de lo que se ofrece en el altar, participan. Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. En el pasaje anterior, Pablo recalca la importancia que tiene la iglesia de pagarles a los obreros cristianos por su trabajo. Sostener a los ministros del Evangelio es un mandamiento de Dios. Podemos interpretar que así como los sacerdotes del Antiguo Testamento y el templo se los sostenía a través de los diezmos y ofrendas, los ministerios del Nuevo Testamento y su obra deberían también tener su provisión. Esta provisión debe ser propuesta en el corazón de cada uno según haya sido bendecido, en una proporción generosa. Segunda de los Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, mire lo que dice. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Mire, Dios ama al dador alegre. Los pasajes más detallados acerca de dar en el Nuevo Testamento se encuentran en 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Estas son las ideas más importantes respecto a ser generosos en estos capítulos. Primero, todos los creyentes pueden y deben contribuir a la causa de Cristo. La iglesia de Macedonia era notablemente pobre, sin embargo ellos pidieron el privilegio de que se les permitiera dar. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4. Segundo, debemos dar de buena voluntad y con alegría, no por necesidad. 2 Corintios capítulo 8, versículo 12 y capítulo 9, versículo 7. Tercero, ¿cuánto debemos dar? Pablo exhorta a dar con generosidad, como propuso cada uno en el corazón. 2 Corintios 9, 7. Idealmente nuestra donación debería ser generosa y no avara. 2 Corintios 9, 5. Y con libertad. 2 Corintios 9, 11. El significado de este pasaje exhorta a dar con sacrificio. 4. ¿Cómo deberían manejarse las donaciones monetarias? Pablo explicó que las contribuciones serían manejadas por Tito, 2 Corintios capítulo 8, versículo 16 al 23. Otro hermano que no se pronuncia su nombre, pero es recomendado por su gran integridad, 2 Corintios 8, 22. Estos hombres eran confiables y sin tacha en el manejo del dinero. Las finanzas de una iglesia deben estar encomendadas a hombres de este calibre. 2 Corintios 8, 7. Pero ustedes, así como sobrepasan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor por nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. El problema es que se habla mucho del diezmo, de pastores que se han enriquecido. Por ahí vemos videos que dicen los pastores más ricos del mundo. Se ha malinterpretado esto. ¿Sí? Sí debe ganar el pastor, pero un sueldo cómodo, un sueldo que viva tranquilo, no que se haga rico, millonario. Porque el ingreso del dinero, el dinero que ingresa, debe ser usado en los ministerios, en las necesidades de los demás. ¿Cuántos huérfanos hay? ¿Cuántas viudas hay a nuestro alrededor? ¿Cuántos extranjeros? Y la Biblia habla mucho de eso, de cuidarlos, de atenderlos, de proveerles a la viuda, a los extranjeros, a los abandonados. Y a veces los recursos
no se destinan para eso. Y es una tristeza. Y por eso mucha gente habla en contra de este asunto del diezmo. ¿Sí? Es mal interpretado, es mal tachado, porque es verdad. Algunos se han enriquecido. Pero el Señor pondrá la balanza en su sitio. Eso nunca se olvide. Si hay en verdad pastores, profetas que se han enriquecido, se han lucrado, tendrán que rendirle cuenta a Dios. Y a Dios no le pueden engañar. ¿Sí? A Dios no pueden eso. Entonces, administremos con cuidado. Administremos bien los recursos que llegan a la iglesia. Las ofrendas y los diezmos. ¿Sí? Que la gente da de todo corazón para la obra del ministerio, para que sea desarrollada. Nuestro Señor Jesús dijo que las riquezas materiales son un barómetro de nuestra salud espiritual y de lo que hay realmente en nuestro corazón. Mire lo que dijo Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué les parece? Estas verdades es la palabra de Dios. Entonces Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Sí, dice Dios, ustedes me han robado en las ofrendas y los diezmos. ¿Sí? Antes había hablado, ¿se acuerdan? Que ofrendaban, pero lo cojo, lo enfermo, lo peor, ¿no? Y a Dios es lo mejor. Ahora, aquí hay promesa cuando se ofrenda y se diezma. ¿Qué dice? Abrirán las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobreabunde. Pero antes dice, ¿qué dice antes de abrir las ventanas? Para el que no cumple con este requisito tan importante. Será maldito con maldición. Y eso es gravísimo. Eso es muy grave. Ahora usted dirá, yo no diezmo porque se lo roban. El que se está robando los diezmos, insisto, le rendirá un día cuentas a Dios. Téngalo por seguro. Usted hágalo. Usted hágalo. Cumple la palabra del Señor. El Señor le va a premiar a usted y le va a castigar al otro. Y estamos hablando de Malaquías, que Dios es un juez justo. Entonces, estas son las verdades de la palabra de Dios. Esto que habla Dios en este libro, que le están robando. Le están robando en las ofrendas y en los diezmos, y basta de eso. ¿Sí? Si es una persona que está escuchando la palabra de Dios, haga lo correcto. No se ponga a criticar, a pelear. La gente escribe, la gente insulta por las redes sociales. Por eso usted no. Usted dígale, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero cumplir tu palabra, Señor. Y lo que hagan otras personas, yo sé que tú vas a hacer justicia. Yo sé que tú vas a aprobar. Entonces, como en cada video, si tal vez usted no ha aceptado a Cristo, tal vez usted no lo ha aceptado de todo corazón, aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Hágala, por favor, con todo su corazón. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, sabiendo que Él es mi único camino para llegar al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, que es maravillosa. Gracias por salvarme. Lea la palabra, estudie la palabra de Dios. Usted no se ponga a pelear con nadie. Usted lea la palabra de Dios, Dios le va a enseñar a través de la palabra. No pelee, no pase coraje. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, le revele la verdad. Busque ponerla en práctica y después predicarla. Sin pelear con nadie, insisto. Ore al Señor, converse con Él, cante alabanzas y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Es tan clara tu palabra, Señor. Y aún así nosotros, los seres humanos, la despreciamos,
las queremos cambiar. Queremos borrar versículos que no nos convienen muchas veces. Y Padre, te pedimos perdón por eso, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas haciendo los cambios necesarios. Sí, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando a otros. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.